Es un ejercicio típico de fuerzas en planos horizontales. Entonces aquí tenemos todas las cosas. En el ejemplo 1 que aparece en los apuntes no tenéis todas las fuerzas que pueden aparecer, pero aquí sí, aquí tenéis una fuerza que empuja hacia adelante, es decir, alguien que está tirando del objeto con una fuerza de 1,5 newton. Tenéis también la fuerza de rozamiento, es decir, nosotros deslizamos este objeto por una superficie que está haciendo que vayamos un poquito más lento cuanto más rugosa, por ejemplo, sea la superficie, ¿vale? Que se está oponiendo siempre al movimiento. Es decir, si el objeto se está desplazando hacia la derecha, la fuerza de rozamiento siempre la pintamos hacia la izquierda porque se opone al movimiento, como pone en los apuntes, lo tenéis. Luego también nos dan el coeficiente de rozamiento. Este es 0,4. El coeficiente de rozamiento siempre os lo dan y no tiene unidades. Y es mayor cuanto más difícil sea desplazarse por la superficie. Pues en el hielo será más chiquitito que en una superficie, por ejemplo, de lija o rugosa, ¿vale? Pero eso os lo dan. Y luego nos dan la masa del cuerpo, que son 0,25 kilogramos. ¿Cómo vamos a actuar en este tipo de problemas? Pues vamos a descomponer. Vemos que hay fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el eje Y, siempre que esté deslizando, y esto siempre ocurre así cuando se esté deslizando en horizontal, y que son todos los problemas que vamos a ver, porque no va a ir el objeto dando saltos en la Y. Entonces, siempre que se esté deslizando en horizontal, en el eje Y tenemos dos fuerzas. La normal, que como veis en los apuntes decía que es la fuerza con la que está sujetando la superficie el objeto, menos el peso. La normal la ponemos positiva porque va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Y como no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, se supone que estas dos fuerzas, el resultado total de una menos la otra es 0. Si ganara la normal estaría subiendo hacia arriba, o si ganara el peso se hundiría hacia abajo. Pero como ni sube ni baja, una menos la otra nos tiene que dar 0. Esto siempre va a ser así en todos los ejercicios de deslizamiento en horizontal, que son los que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces en el eje Y siempre ocurre esto. Luego N es igual a P, y el peso siempre sabemos que es la masa por la gravedad, que en el caso de la Tierra es 9,8. Y esto es el eje X. Ahora, en el eje X, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué fuerza? La fuerza que tira hacia adelante, ¿vale? Que hemos llamado la fuerza que tira hacia adelante menos la fuerza que tira hacia detrás, ¿de acuerdo? Y solo hay estas dos fuerzas porque hemos visto que las del eje Y no aportan nada porque se anula una con otra. Pues entonces las fuerzas únicas que están actuando son las fuerzas del eje X. Bien, entonces solo hay fuerzas en el eje X, luego la fuerza neta, total, resultante, como queráis decir, son solo las fuerzas del eje X. Ya os digo que esto va a ser siempre así en todos los ejercicios que hagamos de plano horizontal. Y B es igual a la fuerza 1 que tira hacia adelante y la fuerza de rozamiento que está tirando hacia atrás y haciendo que vaya más lenta. Entonces, en los apuntes ya os ponía que la fuerza de rozamiento, ¿vale?, siempre es igual a mu, porque depende de la superficie por la que vayamos. Cuanto más rugosa, pues mayor será mu. Aquí nos dicen que es 0,4, y por la normal, es decir, mu, acordaros que en estos problemas siempre la normal es igual al peso, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a tener esta expresión, la fuerza de rozamiento. Como decíamos en los apuntes, pues depende la fuerza de rozamiento de la superficie. Cuanto mayor coeficiente de rozamiento, más fuerza de rozamiento, y también depende del peso del cuerpo, es decir, de cuanto más masa, pues más va a deslizarlo, más va a ser la fuerza de rozamiento. Luego estos tres factores son los que van a hacer que la fuerza de rozamiento sea cada vez mayor, y esta es la expresión que nosotros siempre vamos a usar horizontal, ¿vale?, para calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, en este tipo de problemas, entonces ya sustituimos, ¿vale?,
Vemos que la fuerza neta o fuerza total, ¿vale?, va a ser igual a la fuerza 1, que sabemos que es 1,5, menos mu, que es lo que es la fuerza de rozamiento. Entonces, hay otra cosa que siempre tenéis, que también lo tenéis en los apuntes y que lo sabéis del año pasado, la fuerza total que actúa sobre un cuerpo, es la ley de Newton, lo tenéis en los apuntes. Siempre la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es igual a su masa por aceleración. Entonces, una vez que tenemos la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿vale?, es esta fuerza neta igualarla a masa por aceleración. Entonces tenemos que F1 menos mu por m por g es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí ya podemos sacar unas cuantas cosas. Bien, el apartado A. Ya hemos llegado a este planteamiento que va a ser común a todos los problemas de este tipo. Entonces, en el apartado A nos piden la fuerza de rozamiento. Pues sustituyo mu 0,4, masa 0,25 kilos, cuidado no lo pongáis en gramos, y G 9,8. De multiplicar todo esto aproximadamente nos da 1 newton. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, respecto al apartado B, que nos pregunta cuál es la aceleración, pues nosotros vamos a despejar de aquí la aceleración. Tenemos que F1 es 1,5, mu es 0,4, la masa es 0,25, la aceleración de la gravedad 9,8, a masa 0,25 por la aceleración. De aquí despejamos bien la aceleración, es decir, hacemos esta multiplicación, lo que nos dé se lo restamos a 1,5, hacemos esta multiplicación, lo que nos dé esta multiplicación se lo restamos a 1,5 y lo que nos dé lo dividimos entre 0,25, ¿vale? Y esto nos da 2,1 metro segundo cuadrado. Comprobadlo y mirad que lo habéis hecho bien, ¿de acuerdo? Y ahora nos piden un apartado C, ¿vale?, en el valor de la fuerza con que se debe empujar si se quiere que se deslice con velocidad constante, ¿de acuerdo? Ese es el apartado C. Pues fijaros, si queremos que este cuerpo se mueva con velocidad constante, quiere decir que la aceleración sea 0 metros segundo al cuadrado. Entonces, acordaros, según la primera ley de Newton, la primera ley de Newton nos dice que si no hay aceleración, si la aceleración es 0 metros segundo cuadrado, es que la fuerza total sobre el cuerpo es 0 newton, es decir, si no está acelerando es porque el resultante que esté actuando sobre el cuerpo. Entonces, si nosotros sobre el cuerpo queremos con qué fuerza tiramos, esto es lo que nos pregunta, el cuerpo se mueva con velocidad constante, ¿vale? Entonces tenemos como siempre la normal, el peso y con qué fuerza tiramos. Entonces nosotros sabemos ya que en el eje Y, por lo que hemos visto antes, la normal menos el peso es igual a 0. Luego en el eje Y no hay ningún tipo de fuerza actuando. Ahora vamos a ver entonces en el eje X qué es lo que ocurre. Entonces en el eje X yo quiero que esta que nos preguntan menos la fuerza de rozamiento, ¿vale?, sea igual, como siempre, masa por aceleración, como la aceleración es 0, que sea igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, como sabíamos que la fuerza de rozamiento por el apartado A es 1, ¿vale?, pues entonces no tenemos más que sustituir fuerza
menos 1 tiene que ser igual a 0. Luego, obviamente, la fuerza con la que tenemos que tirar del cuerpo para que no haya aceleración, es decir, para que la velocidad sea constante, no haya aceleración, es fuerza igual a 1 newton